La diputada del PRI, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. Dulce María, gracias por estar con nosotros, diputada. Con mucho gusto. Buenos días, Mario. Buenos días. Pues han respaldado la bancada el plan económico que impulsa el Consejo Coordinador Empresarial, pero hemos visto pues una puerta cerrada que denuncia el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Dulce María. Definitivamente es muy lamentable que se haya cerrado esta puerta, sobre todo tratándose de la puerta de Palacio Nacional y de la puerta de la Presidencia de la República. Sobre todo porque este plan que presentó el Consejo Coordinador Empresarial a través de su presidente y los presidentes de las 12 organizaciones que lo conforman, es un plan congruente, desde mi perspectiva, coherente en sí mismo y sobre todo posible de enfocar al punto más importante en este momento, Mario, que es cómo hacemos para preservar las fuentes de trabajo y el ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras del sector formal de la economía. Ya hay una pérdida de empleo bastante importante, según se dijo esta mañana. Definitivamente hay una serie de acciones que está emprendiendo el gobierno para reforzar los programas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables. El domingo prácticamente lo que oímos fue profundización de todas esas acciones. Pero hay otra mitad en la sociedad mexicana que no reciben apoyos ni subsidios directos del gobierno. Y esa mitad, que es incluso hasta un poco mayor, es la que está afiliada al Seguro Social, la que está afiliada al ISSSTE, que son las dos grandes instituciones de seguridad social, donde se concentra pues el empleo formal. Y justamente allá es donde hay un terrible déficit de la visión gubernamental y del compromiso de acción en un programa de emergencia. Me parece que lo que presentó el día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial va justo a ese punto, a conservar el empleo formal a las empresas como fuentes de ingreso, de trabajo de millones, para que superada la emergencia puedan lo más pronto posible recuperar la normalidad en su funcionamiento. No vamos a llegar muy lejos con descalificaciones. Creo que fue sumamente cuidadoso, yo diría que cauteloso incluso en exceso, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en toda la gestión que estuvo realizando para tratar de que se consideraran las propuestas para conservar el empleo, que sin embargo no fue suficiente. El presidente de la República me parece que está decidiendo como el más neoliberal de los neoliberales, es decir, dejar hacer, dejar pasar en la economía y que cada quien se rasque con los medios que tenga y finalmente a ver quiénes sobreviven este momento. Cuando en los países que han vivido y están viviendo esta situación, la actitud de sus gobiernos va justamente en sentido contrario. Entonces, creo que es una oportunidad verdaderamente que se está desperdiciando para que el gobierno y el sector amplio de la economía integrado por empresas, empresarias, empresarios y desde luego por las y los trabajadores logren un acuerdo común para enfrentar la emergencia y superar a esta para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. Se ve complicado que sea, bueno, sí, en el menor tiempo posible, aunque esto parece que, por lo menos en nuestro país, está empezando, Dulce María. Efectivamente, Mario, y por eso el propio Consejo Coordinador Empresarial presentó una propuesta de 90 días, o sea, este mes de abril, con una serie de medidas para enfrentar la declaratoria de emergencia, que implica cierre
Ya ahorita estamos viendo que no todas las empresas están cerradas, ¿no? Por ejemplo, el decreto autorizando a aquellas empresas proveedoras de las obras vamos a decir, las obras magnas del gobierno. Me refiero a la refinería Dos Bocas, al proyecto del Tren Maya y al aeropuerto de Santa Lucía, así como el tren transísmico. Bueno, estas empresas proveedoras, a pesar de que su sector está considerado como no prioritario, pues se les convocó a volver a trabajar para poder surtir las obras. Este tipo de contradicciones solamente nos muestran que la política gubernamental hacia la preservación de la planta productiva del país es errática, por decirlo menos posible, ¿no? Y dentro de este contexto suena solamente como un buen deseo la creación de 2 millones de empleos en este año 2020. Suena también como un buen deseo el que el presidente de la República diga que se niega a endeudar más al país. Como proporción del Producto Interno Bruto, la deuda del país, tanto la interna como la externa, va a incrementarse, simplemente porque la economía no está creciendo y la paridad peso-dólar pues se ha ido muy arriba, ¿no? Entonces, está sencillamente el gobierno federal con posiciones dogmáticas, hasta cierto punto trasnochadas, que no van a ayudar en estos momentos en que se requieren soluciones novedosas para un escenario inédito como el que tenemos. Sí, nunca nos ha tocado vivir una situación como esta. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, Dulce María? Mira, reconociendo que las oposiciones somos minoría, que eso es muy relevante, hay que también centrar la atención en la mayoría del gobierno, es decir, de Morena y sus aliados electorales y ahora también de gobierno. Y aquí, para mí, hay una lucecita de esperanza. Me refiero al documento que se dio a conocer por parte de Morena, firmado por su presidente, por Alfonso Ramírez Cuéllar, donde hay un conjunto de medidas muy parecidas a las que el lunes escuchamos el día de ayer, en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí. Me parece que la tarea política la realizó el Consejo Coordinador Empresarial con el partido en el gobierno, como debe de ser, finalmente. Y la muestra de ello es el documento al que hago referencia, no sin antes subrayar que Alfonso Ramírez Cuéllar es diputado con licencia, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. O sea, conoce y está muy bien enterado de las cuestiones económicas del gobierno y del país. Entonces, para mí esa es una lucecita de esperanza. Pero cada mañanera, a esa lucecita, pues la invade la oscuridad, ¿no? Hoy por la mañana, el presidente de la República de alguna manera subrayaba, no quiero decir que festinaba, el hecho de que en un lapso extraño del 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 350,000 empleos o 336, no recuerdo exactamente la segunda parte. Primero, qué extraño que las estadísticas de empleo que las da el Seguro Social mes con mes, alrededor del 15 del mes siguiente, pues no sé de dónde sacó la cifra el presidente. No sé si con esa cifra quiere decir que los empresarios no están cumpliendo y están corriendo a los trabajadores. No lo sé, pero puedo presuponer que si hay bajas en el Seguro Social, porque la única manera de medir eso, INEGI en sus encuestas de ocupación y empleo no captura, no puede ver eso, serán aquellas pequeñas empresas que simple y llanamente no tienen la liquidez para enfrentar el mes y se enfrentan ya en este momento a un problema grave de solvencia. Es decir, aquellas empresas que cerraron, pero ya no van a volver a poder abrir, ¿no? Entonces,
me deja cada mañanera, insisto, con esa lucecita de esperanza más y más pequeña, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, efectivamente, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, presentó este plan, coincide mucho con los puntos expuestos por el Consejo Coordinador Empresarial, pero pues parece que hay también división en Morena. Escuchábamos también a Ricardo Monreal, también en el Senado se propone, en línea con el presidente de la República, la disminución de salarios a la alta burocracia, también disminución de salarios en el Congreso. No sé si eso alcanzaría también a la Cámara de Diputados, supongo que sí, aguinaldos, bonos, todo esto propuesto por el presidente de la República, se le intenta dar forma como si fuera la solución, la gran solución al problema. Me parece que pues no alcanzaría para el tamaño de la magnitud del problema que tenemos enfrente. A ver, mira, en realidad son distractores de un problema de fondo. Se puede, sin duda alguna, tomar medidas en cuanto a los sueldos y salarios de los altos funcionarios. Ahora resulta que son altos funcionarios todos los empleados de confianza. Me refiero al gobierno de la República, desde subdirectores. Estamos hablando de personas que tienen salarios muy inferiores a 30,000 pesos mensuales. Hasta ello les alcanza el anuncio presidencial en la Administración Pública Federal. Pero haciendo a un lado esto, efectivamente, los recursos que se podrían obtener con estas medidas son simbólicos, no tienen incidencia en el problema real que estamos enfrentando. Si la estrategia general que ha elegido el gobierno federal, el presidente de la República, para combatir la pandemia en la parte económica, depende esencialmente del gasto público, depende de que el gobierno distribuya más dinero entre la población más vulnerable, que el gobierno invierta en obra pública, pero al mismo tiempo, para que las empresas proveedoras de esa obra pública sobrevivan, no da opción alguna. Ahí está el meollo del problema. Pues sí, Dulce María, seguiremos conversando si me lo permites. Te agradezco mucho por estar aquí esta mañana en Enfoque Noticias. Pues mucho gusto también, un saludo. Gracias igualmente a Dulce María Sauri Riancho.